buenas tardes y bienvenidos a Contrapunto. Agradecemos su sintonía en este nuevo capítulo. Yo soy Magtex Morales y en esta ocasión estaremos hablando sobre los ritmos urbanos. Este tipo de música, entre lo que destacan el reggaetón, el dembow y el rap, han conseguido un gran auge a nivel mundial, alcanzando altos niveles de aceptación en sectores de la población, aunque también han conseguido niveles de rechazo en otros sectores. En nuestra sección de hechos haremos un recorrido por los antecedentes, protagonistas, conceptos culturales y opiniones relativas a los ritmos urbanos. En los últimos años han surgido diferentes teorías sobre el origen de la música urbana. Algunos autores la vinculan con la existencia de códigos contemporáneos a través de la vestimenta, la danza y la gestualidad. Aunque esta vertiente de la música es poco estudiada, a continuación veremos los conceptos y estudios actuales sobre este género. Según la Enciclopedia Británica, la música urbana, también conocida como urbana contemporánea, género musical de las décadas de 1980 y 1990, surge como un formato de radio estadounidense diseñado para atraer a los anunciantes que pensaban que la radio negra no llegaría a un público lo suficientemente amplio. Respondiendo a la popularidad de la disco a fines de la década de 1970, la radio orientada a los afroamericanos creó dos nuevos formatos casi sinónimos, Retro Nuevo y Tormenta Silenciosa. Estos se caracterizaban por un enfoque musical suave y sutil que recordaba la tradición de la balada Rhythm and Blues. A fines de la década de 1980, una serie de artistas comenzaron a mezclar las vocales de blues y ritmo hip hop, distanciándose del contemporáneo urbano, mientras lo convertían en un sonido más seco, llamado New Jack Swing. Este nuevo estilo fue especialmente practicado por los productores Teddy Rilling y Babyface, los cantantes K-Swift y Bobby Brown y el grupo vocal Velvet Divo. De acuerdo con el portal musical AllMusic, el urban y el hip hop continuaron la polinización cruzada durante los primeros años de la década de los 90, lo que finalmente dio como resultado un nuevo alma del hip hop, etiquetada como híbrida. El alma hip hop estaba enraizada en el nuevo swing de Jack, pero los ritmos eran más divertidos. Sin embargo, debido a la fuerte declinación del pop rock dominante tras la alternativa, los urbanos dominaron las listas de single pop de la segunda mitad de los 90. En República Dominicana el género urbano tiene ya muchos años, podríamos decir que desde finales de los 90, principios de la década de los 2000, ha ido evolucionando rápidamente y eso ha ido generando otros nuevos ritmos musicales que vienen derivados de ahí mismo. La introducción del género de esta música urbana ha sido bastante grande, la gente lo ha acogido, pero es normal, porque la música no podemos pretender que se estanque, y es una forma de evolucionar. La gente demanda de otro sonido, otras letras, y creo que el auge ha sido grande y ha sido bien acogido también por Santo Domingo, no solo Santo Domingo, eso es en el mundo. Entonces debemos de entender que hay otra expresión y hay otros sonidos que en el mercado están influyendo. Podemos ver que desde un principio los ritmos urbanos han estado vinculados a la diversidad multicultural de las grandes ciudades, urbes que concentran las grandes industrias de ritmo como el hip hop, el reggaetón, el dembow y el rap, y que vienen de orígenes de barrios marginados. Según el artículo denominado ¿De quién debe ser la música urbana?,
Publicado por el Listín Diario en mayo de 2018, la música urbana nació en los barrios y sus orígenes se remontan a épocas de protestas hacia los sistemas políticos que subyugaban a las masas menos pudientes, siendo este género un instrumento perfecto para reclamar los derechos de los oprimidos. En el artículo Lírica de la música urbana, Ciudad y medios de comunicación, escrito por Mario Núñez Muñoz, publicado en la revista Global, afirma que la música urbana contiene en su nombre una antítesis a la música de origen rural, folclórica o campesina. Ello no solo se refleja en un concepto, sino también en su contenido escrito y su lírica. Pero no surge de la nada, aflora desde la fusión de ritmos durante las últimas décadas del siglo pasado, mezclado con la música electrónica y con el verso contestatario e improvisado del rap, originario de las minorías negras de las grandes urbes norteamericanas. Continuando con el artículo de Mario Núñez, expresa que el Caribe dio su aporte al mezclar el reggae, el hip hop, el calipso, la soca, el merengue de calle y la bachata. Concretamente, el ritmo madre del reggaetón es una fusión que nace en la ciudad de Panamá, cultivada por las comunidades de origen jamaiquino, que en los años 70 comenzaron a hacer reggae en español. Hacia los 80 en Puerto Rico el ritmo toma fuerza, al combinarse con la figura del disc jockey, personaje fundamental en la mezcla rítmica, que a la improvisación recitada o cantada le aporta la banda musical. En los 90 el género crece y ya en el 2000 se expande por el mundo, fusionando en su camino otros ritmos como el dembow jamaiquino y el merengue de calle dominicano, entre otros. Este fenómeno musical no se entiende sin la revolución tecnológica digital, la que además de reducir significativamente los costos de equipamiento de sonido e instrumentos musicales, permite la mezcla de bandas sonoras al infinito y la reproducción de discos a muy bajo costo. Mario Núñez enfatiza en su artículo que hoy en día en cualquier habitación de cualquier calle de la periferia existe por lo menos un estudio de sonido reproduciendo música urbana. Lo que antes era un campo de unos pocos y estudiados ingenieros de sonido, hoy lo puede hacer alguien que solo fue a la escuela primaria. Los secretos de la alquimia sonora y la analógica del rock ya no existen. La música urbana ha generado controversia por su contenido, única y exclusivamente, porque es un ritmo muy pegajoso, es un ritmo contagioso que gusta en todas las edades. Lo que trae aquí algún tipo de situación es su contenido, pura y simplemente. Casi siempre cuando los géneros musicales inician en nuestro país han generado reacción. La bachata, por ejemplo, en sus inicios fue muy rechazada, muy sancionada y fue considerada como la música de los cabarets en un momento determinado. Y luego la aceptación que se produce de la bachata muchos años después tiene que ver con la presencia de compositores de bachata de clase media que hicieron de la bachata composiciones con ciertos rigores musicales más aceptables para los estratos medios. Entonces, en la música popular, la que tiene que ver con expresiones desde la cultura popular, tiende a ser rechazada en los estratos medios en nuestra sociedad y en los estratos altos. Y eso ha ocurrido en muchos momentos por todos los problemas que tenemos de el proceso de estratificación social y la misma compresión de lo que sucede en la cultura popular. La música urbana es una expresión de cómo está viviendo nuestros jóvenes en las culturas, en los sectores populares, su sexualidad y las relaciones de género. Es una expresión de lo que pasa en nuestra sociedad, de lo que ocurre a nivel de lo que son relaciones muchas veces cargadas de violencia, una demanda más clara del tema de la sexualidad, sin la doble moral que ha estado cargando gran parte de nuestra cultura, y una muestra de las necesidades y los vacíos educativos que vive esta población. Entonces yo creo que el tema del rechazo a la música urbana tiene mucho que ver con el no entender
que es la expresión de muchos de los vacíos que vive el grupo social que lo genera y muchos de los problemas que están presentes en esos grupos sociales. La música urbana es una fusión de ritmos de finales del siglo XX, originaria de los grupos afrodescendientes, que se caracteriza por la mezcla de la improvisación del rap con la electrónica. En la República Dominicana ha tenido mucho auge en los jóvenes, por esto causa preocupación por sus temáticas y los contenidos de sus letras. En una entrevista al musicoterapeuta Alejandro José, realizada por el Diario Libre y publicada en el 2012, el experto afirma que existe una influencia muy estrecha entre la música y la conducta humana, especialmente con el ritmo urbano, lo cual influye significativamente en las acciones violentas entre los jóvenes y adultos seguidores de este género. De igual forma, el musicoterapeuta manifestó que la música puede llevar a un ser humano a estados donde se inclina a cierto tipo de comportamiento, pero en realidad termina siendo una herramienta que se puede utilizar para mejorar la calidad de vida. En el artículo denominado Efectos de la música urbana en los jóvenes del portal El Caribe, publicado en enero del 2016 para el psiquiatra Secundino Palacios, la música siempre ha sido un mecanismo para inducir a los pueblos, ya sea al amor, a la paz, a la violencia o al odio, y dependiendo del contenido puede tener un impacto devastador para quienes la escuchen, sobre todo para la clase joven que está en proceso de desarrollo. Asimismo, dice que un joven al escuchar música con un contenido poético, humanístico, solidario, de amor y paz, es una persona que se va a sensibilizar y va a ser mejor ciudadano. Según el diario El Nacional, en su artículo Música urbana incrementa riesgo de agresividad y consumo de sustancias adictivas, publicado en el 2017, los efectos de la música urbana y electrónica son capaces de cambiar la velocidad de las ondas cerebrales, provocando un estado de alerta constante, comparable al producido por las bebidas energizantes y vitamínicas. Esto implica que el comportamiento de quienes escuchan ambos ritmos pueden verse afectados, haciéndolos propensos a manifestar irritabilidad, agresión o incrementar el riesgo de consumo de sustancias adictivas. En el texto, la construcción de la identidad juvenil a través de la música, escrito por Jaime Hormigos y Antonio Martí Cabello, publicado por la Revista Española de Sociología en el 2004, la música urbana tiene cantando y bailando a los jóvenes. Sin embargo, esa incidencia está acompañada de preocupación, porque los contenidos en muchas de sus letras traspasaron ya las temáticas de amor puro y simple o las de reflexión que exhiben otros géneros. Por estas razones, el musicoterapeuta Alejandro José reitera que la República Dominicana debe trabajar junto a los jóvenes que cultivan la música urbana para que tomen conciencia de que son parte de la sociedad y que deben enfocar el género a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos e inculcar un sentido de respeto hacia la mujer y la niñez. Yo pienso que las censuras nunca han sido exitosas. Yo recuerdo cuando una vez algunos merengues fueron sancionados hace unos años, hace 20, 30 años, y se convirtieron en los merengues más escuchados, más populares. O sea, cuando tú prohíbes algo, tú lo conviertes en algo atractivo. O sea, en el momento en que lo prohíbes, lo que estás haciendo es favoreciendo la difusión del género musical. Entonces, ningún género musical debe ser prohibido, ni debe ser sancionado. Lo que sí debe ser es problematizado. O sea, el trabajo que hay que hacer con las letras de muchas de las canciones de la música urbana es un trabajo educativo. Es trabajar, el ver por qué está saliendo estas expresiones, a qué está reflejando estas expresiones de lo que está pasando en las relaciones entre los jóvenes y las jóvenes, qué está pasando a nivel de lo que es la violencia de género, por ejemplo. Y quiero decir algo, o sea, no es esta música la única música violenta, con contenido violento que ha tenido nuestra sociedad. Los merengues clásicos, muchos de ellos hacen referencia a temas eróticos y a temas de doble moral y a temas incluso de incesto y de abuso sexual. Entonces, incluso en un momento en que la sociedad, muchos de estos temas, los problemas de incesto y de abuso sexual estaban legitimados socialmente,
como fue en la época de Trujillo y en la época en que se cantan esas canciones y esos merengues. Entonces, realmente el problema de la erotización de nuestras letras tiene mucho que ver con una sociedad que culturalmente tiene un fuerte contenido erótico y que ha utilizado una doble moral para manejar este contenido de mala manera, dejando grandes vacíos en las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque no trabajamos a nivel de educación sexual, no trabajamos a nivel de lo que es la orientación de nuestra población sobre su cuerpo y definitivamente se convierte en un tema explosivo. Hace mucho tiempo que se debió ser todavía más riguroso con la suspensión de canciones con contenido que genere violencia, contenido que genere un llamado al uso de estupefaciente, de droga, de alcohol, que incite a la violencia de género, que motive cualquier tipo de antivalor en nuestra sociedad. Hace mucho tiempo que se debió de iniciar una campaña fuerte para la prohibición de estos temas musicales. Según el artículo Lírica de la música urbana, Ciudad y Medios de Comunicación, escrito por Mario Núñez Muñoz, publicado en la revista Global, es importante tomar en cuenta que esta es una música hecha sobre todo para bailar. La principal intención es provocar el movimiento y mientras más sensual sea, su objetivo se cumple, ya que esta música no puede desprenderse de su actitud obscena y escandalosa. Por supuesto, ello tiene su correlato en el vestuario correspondiente que poco o nada deja a la imaginación. Es lo que se constata en los videoclips que se difunden en la televisión y las redes sociales, la mayoría de ellos con una puesta en escena cargada de manifestaciones eróticas. Al analizar el contenido en la lírica urbana, las temáticas más frecuentes son el divertimiento de doble sentido, lo obsceno, la actitud ególatra, el gángster, la conquista amorosa, el yo tengo, tú no. En algunos casos se combinan varias de estas temáticas en una misma canción. Conforme a la investigación realizada por las doctoras Ibelice Maribel López Arzuela y Esther de León Durán, en su tesis Incidencia de la narrativa de la música urbana en la construcción de la identidad de los adolescentes, presentada en el mes de abril del 2018 para la obtención del título Magíster en Psicología Clínica en la Universidad Tecnológica de Santiago, la música urbana ocupa un lugar privilegiado entre los gustos de los adolescentes dominicanos, pues los géneros más escuchados son el rap, el hip hop con un 64%, seguido del reggaetón con un 60%, el trap con un 53% y el dembow con un 51%. Igualmente, al 56% de los jóvenes les gusta la música electrónica. Al observar la distribución de las preferencias entre hombres y mujeres, la tendencia indicó que al 36% de los varones se identifican con el trap y el rap hip hop, mientras que el 33% de las mujeres con el reggaetón. Esto implica que ambos sexos prefieren los sonidos duros, ruidosos y radicales, lo que resulta paradójico a la luz de las creencias socioculturales en el caso de las mujeres que tienden a elegir sonidos más suaves, melódicos y románticos. El estudio indica que entre los adolescentes masculinos y la música urbana existe un fuerte vínculo, puesto que desempeña un papel crucial en sus elecciones particulares, que va desde asuntos triviales hasta cuestiones relevantes para su vida a corto y largo plazo. Cuando bailo este tipo de música urbana siento adrenalina, el cuerpo se mueve por sí solo realmente. Creo que a los jóvenes les gusta la música urbana o consumen la música urbana por el ritmo, porque si nos vamos a la letra, realmente la letra no tiene nada positivo, no aporta nada. El rap como que me pone a pensar, los beats son más como agresivos, así se podría decir, y eso es lo que más me gusta en realidad, los beats y la forma del bajo y eso, no solo la letra. Me gusta la música urbana siempre y cuando tenga un tono limpio, que no incite la violencia ni el maltrato a las mujeres. Usualmente estas personas que son cantantes y músicos, entre comillas, son personas que salen del barrio y de la pobreza, entonces los jóvenes se identifican con eso y creen que es algo a lo que ellos pueden aspirar.
A mí me gusta la música urbana por las letras que me provocan a mí como un entusiasmo, como una alegría. Me siento bien cuando lo escucho y me saca de otra forma de mí que no es cuando yo estoy normal. La música urbana en general no apunta a una meta estética ni artística. Simplemente se lleva de lo que viene siendo el comercialismo. La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, mediante la resolución 004-2018, inhabilitó la presentación tanto en radio como en televisión de canciones y videos que hacen un prolongado y repetitivo uso del lenguaje vulgar con descripciones perversas dañinas para los jóvenes y adolescentes. A la lista se suman temas de diferentes cantantes del género urbano, como La Materialista, La Manta, Mickey Woods y Bad Bunny, entre otros. Entre las razones argumentadas para esta acción están utilizar palabras obscenas, mostrar un comportamiento contrario a las buenas costumbres y por el uso perverso desconsiderado descriptivo de relaciones y acciones no aptas. La comisión resaltó que tienen un plan en el cual los medios de comunicación sean utilizados para su función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y al mejoramiento de la forma de convivencia humana, y así procurar evitar influencias malsanas y perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez, la juventud en particular y en general. J.M. Hidalgo, presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, expresó que el alto contenido sexual obsceno, la incitación a la muerte, suicidio y uso de sustancias prohibidas están siendo utilizadas de manera desconsiderada en las composiciones de las canciones hoy en día, además de la presentación sin consideración de imágenes que de manera directa envían los mensajes a través de sus videos, con movimientos que más que insinuantes son directos a las acciones. Según Juan Bolívar Díaz, quien expresa en su artículo El Estado de la Libertad de Expresión en República Dominicana, publicado por el Centro de Investigación de Comunicación de Funglode en el 2017, la Constitución establece un marco general adecuado a la libre expresión y difusión. El inciso 6 del artículo 8, que versa sobre los derechos individuales y sociales, expresa: toda persona podrá, sin sujeción a censura previa, emitir libremente su pensamiento mediante palabras escritas o por cualquier otro medio de expresión, gráfico u oral, cuando el pensamiento expresado sea atentatorio a la dignidad y a la moral de las personas, al orden público o a las buenas costumbres de la sociedad, se impondrán las sanciones dictadas por las leyes. En los medios de comunicación, igual que mucha de esa música urbana y mucha de la música, a veces se usa con fines comerciales, es vender, o sea, es vender un producto, es entrar en la lógica de la sociedad de consumo, donde lo único que importa es vender y se pierde la visión de la calidad, se pierde la visión del impacto que tiene, educativo que tienen en la población. Entonces yo pienso que uno de los problemas de los medios de comunicación es ese, que muchas veces se prioriza el consumo, la venta, y se refuerzan patrones de consumo que revierten en términos de la sociedad, en términos negativos en la sociedad. Entonces realmente lo que se necesita es generar en los medios de comunicación espacios más educativos y campañas más educativas hacia la población, porque nosotros tenemos una población con mucho déficit a nivel educativo. A las emisoras le interesa el rating, pero también es un negocio y ellos tratan de colocar lo que la gente está consumiendo. No le echemos toda la culpa a las emisoras porque en verdad es un negocio. Sí, como la música, o sea, las emisoras tienen una connotación definida con la música, que tienen que transmitir lo cultural en cada país. En eso las emisoras están fallando. En lo relativo
Relativo a los factores positivos y negativos de los ritmos urbanos, existen diferentes opiniones en los actores de la sociedad. Sin embargo, en los últimos años ha surgido una preocupación por el contenido inapropiado de sus letras. Por eso preguntamos a expertos, ¿consideran que la música urbana tiene una influencia negativa por su contenido en la sociedad? O sea, yo no creo que los ritmos urbanos influyen en una conducta. Los ritmos urbanos reflejan una conducta. Ya eso se está dando. Ya lo que dicen los ritmos urbanos hace tiempo que está pasando. ¿Entiendes? Ya las letras que dicen ellos es parte de las expresiones que se dan en la cotidianidad. Lo que yo creo que sí refuerzan muchas de esas expresiones y necesitan una contraparte, una contracultura. O sea, ¿por qué no llegar a un acuerdo con los compositores de ritmos urbanos para que compongan las mismas con el mismo ritmo, letras que apelen a un cambio en las relaciones de género y un cambio en relaciones de equidad? La música urbana le llega a los niños. De hecho, influye también. A veces la gente no quiere bailar y pensar, pero sí, en verdad nosotros en el día a día debemos de consumir cosas que nos nutra el cerebro para evolucionar, porque tenemos diferencia a nivel de los animales que pensamos. Entonces no podemos dejar el cerebro que coja para donde él quiera coger, sino que debemos de ilustrarlo, y una de las formas que se necesita es que el gobierno tenga cierto empeño. Aún no lo logre, pero sí, tenemos que decirlo, porque a través del tiempo pues se va logrando, se le va proyectando a los muchachos de la música urbana qué debe ser, qué no debe ser. El contenido que incita, como bien digo, a la violencia, que incita al uso de un sexo despiadado, contenido eminentemente sexual, contenido vulgar, contenido que no es apropiado. Claro que sí, se vio prohibirse hace tiempo. En Contrapunto y damos la bienvenida a nuestra sección de análisis en el día de hoy con el tema Los ritmos urbanos. Presentamos a nuestros invitados al panel de esta tarde. Nos acompañan Alejandro José, musicoterapeuta e investigador científico, y de este lado Maribel Contreras, poeta, escritora y periodista. Bienvenida. La primera pregunta del día de hoy es: ¿qué influencia tiene el contenido de los ritmos urbanos en el comportamiento de los jóvenes dominicanos? Maribel. Bueno, empezando por decir que tienen que tener una gran influencia por la cantidad de exposición que día a día tienen nuestros jóvenes y niños a esta música. No cabe ninguna duda de que hace más de una década es la música urbana, tanto la dominicana como la que viene de Puerto Rico, de Colombia, de Panamá y de otros países, la música que más suena en la radio nacional, la que más se busca, se ve, se oye en las redes sociales, en la televisión. O sea que estar expuesto a este contenido durante tanto tiempo, tantas veces al día, a la semana, al mes, al año, de hecho ya marca una tendencia importante de influencia en la mentalidad y en el comportamiento de nuestros jóvenes. Alejandro. Bien, a lo largo de la historia, la música ha demostrado tener un inmenso poder en la conducta humana, y los seres humanos somos animales de costumbre. Hay efectos precisos en términos psicológicos y emocionales que la música produce en el ser humano. Y si una población, en especial la niñez, la adolescencia, continuamente se expone a la influencia de ciertos géneros, ciertos estilos, ciertos modelajes que se inculcan, eso va a tener una gran influencia. Muy interesante. Teniendo en cuenta que los ritmos urbanos como expresión cultural y su auge en la sociedad son totalmente importantes,
¿creen ustedes que es necesaria la exigencia de una autoridad que controle las letras de estos contenidos que se exponen? Bueno, a mí de entrada la palabra control me da urticaria. A mí los controles no me gustan en términos de la creación. Creo que si hay algo que podemos hacer o que podemos exigir o que debemos esperar es que las personas o los funcionarios o las instituciones o las entidades que quieren velar por el buen desarrollo, por la formación, tanto de nuestros niños como de nuestros jóvenes, lo que tienen es que incentivar la educación. Lo que tienen que incentivar es la promoción de los valores del país. Lo que tienen que hacer es concertar, dialogar, reunirse, por lo menos mira, en un mundo como el de hoy, en un mundo globalizado, no podemos esperar, no podemos pensar que toda la influencia que tienen los artistas urbanos o los creadores de esta música están solamente en la República Dominicana. Podemos tener un control con los locales, pero la influencia, la presencia también de los raperos, de los cantantes urbanos, de los reggaetoneros internacionales, tienen una influencia mediática que ninguna ley, que ningún funcionario la puede cerrar. Entonces yo creo que lo que nosotros debemos hacer es, en vez de controlar, es ver cómo nosotros podemos aportar para que estas letras, para que estas líricas, para que estos contenidos mejoren a través de una concientización de los propios creadores. ¿A través de qué? A través de talleres, a través de encuentros, a través de formación, de procesos formativos que permitan que ellos tengan una conciencia de que el trabajo que están haciendo, de que el contenido que están haciendo está de alguna manera, como dice Alejandro José, modelando el hombre y la mujer del futuro en el país. Si queremos tener mejores dominicanos, tenemos que mejorar lo que pasa en el presente. Muy cierto. Sí, tal como dice Maribel, el reto es brindar recursos para crear conciencia. Yo tampoco comparto, me inclino a posturas de censura, de prohibición. Creo que tenemos un reto como sociedad y en una ocasión, cuando tenía una columna en el periódico El Caribe, publiqué un artículo que titulé El reto del reggaetón. Es necesario brindar recursos a estos jóvenes para que tomen conciencia de que ellos son parte de la sociedad. Por ejemplo, he hecho actividades con jóvenes en nuestros barrios y yo les he dicho, mira, cuando tú copias, divulgas, promueves canciones en estos géneros que ofenden la dignidad de la mujer, que plantean que tú como varón tienes derecho a hacer lo que tú quieras con una chica, aunque ella no le agrade, aunque ella no quiera responderte. Yo les he dicho, mira, si haces eso, si divulgas ese tipo de trabajo, estás contribuyendo a que otro joven igual que tú piense que eso es correcto. E intente hacerlo con tu amiga, con tu novia, con tu hermana. Entonces ahí es donde está el problema. Si ese joven toma conciencia de que todos somos parte de esta sociedad y que debemos contribuir a una convivencia sana, que el joven que quiera incursionar en estos géneros tome conciencia que no es válido buscar fama y fortuna a costa de crear controversia con expresiones que simplemente ofenden el sentido de dignidad humana, con un modelaje que tiene que ver con violencia, que tiene que ver con agresión, que tiene que ver con la exhibición de cosas que no enaltecen los verdaderos valores del ser humano. En ese sentido, estoy coordinando con todo un equipo que incluye profesionales en el campo de la conducta, en psicología, en psiquiatría, en medicina en general. Vamos a estar realizando una serie de eventos dirigidos a crear conciencia en cuanto a esta problemática y a brindar entrenamientos, talleres a estos jóvenes. De manera que los jóvenes que quieran trabajar en estos géneros hagan conciencia de que tienen un sentido de responsabilidad. Y quienes ya lo están haciendo, que tomen conciencia también de que ellos tienen un público que los sigue
y ellos tienen una responsabilidad con esta sociedad. No es simplemente lanzarse a grabar algo que tiene temas que son simplemente expresiones extremas, crear un escándalo, crear controversia para que se mencione su nombre. No, tiene que haber un sentido de responsabilidad a partir de una toma de conciencia. Y por supuesto, también yo creo que Alejandro lo puede expresar científicamente mejor que yo, pero cómo nosotros como sociedad exponemos a nuestros niños, a nuestras niñas, a un contenido visual tan explícito sexualmente, dañando probablemente para siempre su inocencia, dañando probablemente para siempre su psiquis, su comportamiento futuro, asumiendo este tipo de contenidos como que son normales, como que a eso es que debemos aspirar. Las niñas a bailar y a enseñar más de lo prudente, y los varones a hacer uso de eso como si fuera una mercancía. Pongamos un ejemplo. Hace unos años en Estados Unidos se hizo una investigación sobre la influencia de la televisión en niños y niñas hasta el momento en que llegaban a la escuela intermedia. Se encontró que veían un promedio de 4 a 5 horas diarias de televisión. Cuando llegaban a ese momento en la escuela, habían visto alrededor de 100.000 escenas de violencia de todo tipo y más de 4.000 asesinatos. ¿Qué consecuencia tenía eso, según encontró el grupo de investigadores, en la conducta de estos menores? Pérdida del sentido de solidaridad humana. Asumían la postura de pensar que es correcto, que es válido agredir, que es normal ver una persona siendo agredida, siendo herida, que se justificaba una agresión sexual. Entonces ahí es donde está el problema, porque los seres humanos somos animales de costumbre. Se está desvirtuando lo que es la sexualidad humana a destiempo. Y es necesario hacer un llamado de que hay una línea directa entre embarazos prácticamente en la niñez y en la adolescencia, consumo de alcohol y drogas que está siendo inculcado con ciertos géneros que insertan mensajes dirigidos a ese modelaje. Esto no es un fenómeno nuevo, esto ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, que en determinados momentos se insertan ideas en géneros musicales que modifican el comportamiento humano. Pero en nuestro tiempo se ha sobredimensionado y es necesario tomar medidas en ese sentido. Viendo el rol que tienen los medios de comunicación en este tipo, la divulgación de este tipo de contenido, entonces nuestra siguiente pregunta: ¿creen que los medios de comunicación como la radio y la televisión son un problema por la difusión inadecuada en busca de rating? Mira, yo en este momento yo quiero aclarar y un sentir mío, y es que realmente los medios formales, bajo muy pocas excepciones, no la podemos considerar como parte de este problema, porque ahora mismo nadie tiene el control de nada a partir del proceso de las redes sociales. Entonces, ¿cómo podemos vincular, por ejemplo, a los medios sociales con la difusión de este tipo de contenido? Yo creo que es una participación muy mínima, por lo menos a nivel, en términos ya como de televisión nacional. Siempre habrá un porciento breve, leve, pero yo creo que también hay que tener una conciencia personal en este tipo de cosas, porque los medios de comunicación son entidades que las manejan personas. O sea, por ejemplo, este medio tiene un director de producción, tiene una base que la maneja, pero al final, cuando estamos en tu programa, quien maneja el contenido de tu programa eres tú. Entonces, yo creo que debe ser un compromiso de cada uno. No me gusta pensar, no me gusta que digan que son los medios de comunicación, primero porque yo formo parte de este entinglado, y también, por supuesto, porque los medios
son un reflejo de una sociedad. Un medio, de alguna manera, es como un espejo que refleja lo que está pasando en esa sociedad. ¿Qué tanto podemos aportar para que ese cuadro sea más feo? Esa es la pregunta. Sí, debe haber un sentido de responsabilidad, porque es que lo que se divulga en los medios tiene una gran influencia en la sociedad. Entonces, en nuestro país es urgente que haya, por ejemplo, espacios donde se puedan formar las personas que van a incursionar en los medios de comunicación y que haya una toma de conciencia que en la medida en que usted permite en su espacio la divulgación de ideas, de imágenes que tienen una línea directa con problemas psicosociales, entonces ahí hay un nivel de responsabilidad. Tiene que haber una toma de conciencia en ese sentido. No con el objetivo de lograr rating, con el objetivo de lograr más atracción hacia el público, se justifican ciertas imágenes, ciertas conductas que a veces se presentan en la televisión. Y eso es un sentido general, no solo en nuestro país. En Puerto Rico hubo una situación hace unos años en un programa en el Canal 4 UAPA. El programa se llamaba La Comay. Era un programa con un contenido de conflictos, de chismes, de intriga, de difamaciones, y el público en un momento empezó a reaccionar para exigir que hubiera algún control en lo que se estaba divulgando allí. Habían alcanzado un gran impacto en el público, tenían miles de seguidores, pero la gente reaccionó. ¿De qué manera? Se gestó un boicot contra los anunciantes de un programa que estaba haciendo un gravísimo daño a la salud mental y emocional en Puerto Rico. Y el resultado fue que ese programa se quedó sin auspiciadores, salió del aire y las personas que lo producían no han vuelto a la televisión de Puerto Rico. Groucho Marx, el comediante estadounidense, dijo una vez: considero la televisión muy instructiva. Cuando alguien la enciende, me voy a la habitación de al lado a leer un buen libro. La televisión es un recurso fantástico, de inmenso poder en la sociedad, pero tiene que haber una toma de conciencia y un sentido de responsabilidad en lo que se divulga en los medios, porque vuelvo a decir, hay una conexión directa con las conductas que estamos viendo. Si esa niña, ese niño ve programas donde hay, como ha mencionado Maribel, bailes, gestos, actitudes que deforman lo que es la sexualidad humana, que la precipitan a destiempo, pues esa persona que está produciendo eso en un canal de televisión debe tomar conciencia que quizás tiene una hija en su familia, quizás tiene una niña, un niño, y si contribuye a divulgar eso, y si no establece ciertos controles, si usted sabe que alguien que invita a su programa tiene tal o cual tipo de conducta, se debe establecer de antemano, decir, mira, en este programa no puedes presentar tal tipo de imagen, no debes hacer tal tipo de expresiones que son ofensivas o a la dignidad de la mujer o a la dignidad humana. Tiene que haber un sentido de responsabilidad porque estamos llegando a niveles de conductas que son muy, muy dañinas a la sociedad. En España se encuentra el Centro Reina Sofía para Estudios de la Violencia. Es uno de los centros más importantes en el mundo en investigación sobre el tema. He tenido el honor de ofrecer talleres en este lugar y el doctor José de San Martín, que es una autoridad mundial en el tema de la violencia, plantea que la violencia no es parte intrínseca de la naturaleza humana. La violencia se adquiere por condicionamientos del entorno y los medios de comunicación tienen una enorme responsabilidad de promover, hacer énfasis en modelajes que promuevan el sentido de respeto en la convivencia humana. Que ese niño comprenda que debe tener respeto hacia esa niña que va a ser la mujer dentro de unos años. Es ahí donde vamos a ir modificando los problemas de agresiones contra la mujer en República Dominicana. Y los medios de comunicación tienen una responsabilidad que cumplir en ese renglón.
En ese mismo tenor, Antes de cambiar de tema, yo quería abordar un poquito más sobre el tema, o abundarlo desde otra perspectiva. Veamos. Estamos hablando, en el caso, por ejemplo, de los medios de comunicación, sobre todo Tradicionales. visuales o audiovisuales, estamos hablando también de otro tema. No solamente hemos tenido una influencia psicológica en un patrón de comportamiento. Estamos llegando tan lejos, y ahora sí quiero de alguna manera responsabilizar a los medios de comunicación, de que hemos cambiado no solo mentes, sino también cuerpos. O sea, estamos también exportando e imponiendo un nuevo modelo de mujer. Un modelo de mujer que si no se ha operado, si no tiene una talla C42, si no tiene unas pompis que no caben por una puerta, entonces no son mujeres, no están no están buenas. O sea, ¿qué modelo de persona estamos construyendo cuando nosotros no estamos proyectando un modelo de que nosotros no debemos sentirnos bien con lo que tenemos, sino que debemos cortar, anexar, poner, agrandar, inflar? Y es una sociedad que en ese mismo modelo de mujer también que estamos imponiendo, también está imponiendo otro tema que tiene que ver con el uso del dinero y con la necesidad de obtener dinero fácil, porque hay una necesidad urgente de estar mejor, de verse mejor, de lucir mejor, de poder competir por unos valores y unos dineros y unos halagos a partir de una conducta que ahora es aprendida o muy influyente en la mujer de hoy, tanto las dominicanas de aquí como de allá. Viendo esta problemática, ¿qué se puede hacer para revertir esto? Bueno, yo vuelvo al principio. En el mismo punto en que empezamos, yo me vuelvo a colocar. Yo creo que es un tema de educación, un tema de formación. El tema de educación, el tema de formación, el tema de siembra de nuevos valores para enfrentar la realidad que estamos viviendo hoy de violencia, de depresión, de conductas de sentido de inferioridad, vamos a decir, porque si tú no estás conforme con quien tú eres, tú no te puedes sentir bien contigo. Entonces tu autoestima no puede valer dinero, ¿entiendes? Entonces, en ese sentido yo creo que hay que empezar desde cero, Y yo creo que debemos empezar nosotras en la casa. Digo nosotras porque en la mayoría de las casas del país está comandada por mujeres, pero yo creo que la familia debe de alguna manera abocarse a hacer esta gran revolución desde la casa, desde acabar con ese patrón patriarcal, esta crianza de niños y niñas diferentes, de la falta de respeto en la familia, hasta por supuesto no aplaudir, no poner a las niñas a bailar de una determinada manera, no ponerles ropa de una determinada manera. O sea que es una conducta que empieza en la casa. Es que estamos aceptando, nosotros como padres también, estamos aceptando como normales esas cosas que nos está vendiendo la sociedad a través de la música, de la televisión, del entretenimiento, de la civilización del espectáculo, como dijo don Mario Vargas Llosa. Sí, es necesario, tal como dice Maribel, que haya un proceso de formación desde el hogar, desde el salón de clases, porque la situación, el reto no es en sí el género de música urbana, son ciertos contenidos. Yo he tenido programas de radio acá en nuestro país, en Puerto Rico también, he tenido columnas en el periódico El Caribe, en las revistas Ritmo Social. Y en esos espacios yo entrevisté jóvenes
que cultivan el género de música urbana con un sentido de aporte positivo a la sociedad, con temas de prevención de embarazo en adolescentes, temas de prevención de violencia contra la mujer, prevención de consumo de alcohol y drogas. Entonces, reitero, vamos a estar realizando próximamente unos eventos para hacer un llamado a que como sociedad actuemos en cuanto a esto. Ese joven que quiere trabajar géneros de música urbana, perfecto que lo haga, pero lo haga con un sentido de conciencia del contenido que está divulgando. Vamos a ofrecer entrenamientos en ese sentido. Hay unos gráficos que luego en el contenido de esta entrevista se van a mostrar, donde hemos realizado en nuestro laboratorio de musicoterapia y psicoacústica exámenes de electroencefalografía que evidencian los efectos que tienen ciertos géneros musicales en la actividad del cerebro, en ese caso un niño de 9 años. Y es dramático el cambio que produce. O sea, hay una alteración marcada que indica un alto nivel de energía en la actividad cerebral de ese niño. Si cuando se produce ese cambio en la actividad cerebral, eso se une a imágenes de un sexo que no es natural, que es a destiempo, de bailes, de posturas que no son sanas, ni mental ni emocionalmente, de comportamientos violentos, de expresiones que ofenden la dignidad humana. Ahí tenemos una línea directa con los problemas psicosociales. Pero el reto que debemos asumir como sociedad es una cuestión de formación, de educación. Que ese padre, esa madre, desde el hogar, esté pendiente. ¿Qué están viendo sus hijos, sus hijas? ¿Qué tipo de material accesan en los medios de comunicación, en las redes sociales, en YouTube? Pero usted se tiene que informar para que usted pueda orientarlos y que usted fomente en sus hijos, en sus hijas, un sentido de juicio crítico, de decir, mira, no es gracioso ver una niña que no tiene ni siquiera 10 años, con ciertos movimientos y ciertos bailes que es pura morbosidad, bailes con ademanes que simplemente van a despertar a destiempo un instinto sexual que va a conducir a que entonces tengamos esa elevada tasa de embarazos en edades muy tempranas. Es una realidad que el tema de la música urbana tenemos que tratar de limpiar las letras y sobre todo el compromiso que tiene la sociedad de educarnos, para ya luego nosotros poder tener el discernimiento de qué es positivo y qué no, qué podemos consumir y qué no podemos consumir. El tema genera muchísimo debate. Agradecemos la presencia de nuestros invitados en la tarde de hoy y a ustedes los invitamos a que continúen con nosotros en nuestra sección de conclusiones. Hemos llegado a nuestra sección de conclusiones en el día de hoy. Luego de haber visto todo el contenido del programa, podemos establecer que los ritmos urbanos han llegado para quedarse y que forman parte de la cultura del pueblo dominicano. El auge que han tenido a través de las redes sociales y los medios tradicionales hacen que se conviertan incluso en incentivo para los jóvenes en la posmodernidad. Podemos decir que algunos autores e intérpretes de estos ritmos han tenido que ser censurados en el país e incluso han sido invitados a limpiar sus letras. Además de esto, hay una gran preocupación a nivel nacional en la sociedad dominicana porque los jóvenes se ven influenciados a través de estos contenidos a tener relaciones sexuales a temprana edad e incluso a consumir drogas. El compromiso es de la sociedad dominicana y de todos los actores que intervienen en las interacciones musicales, tanto el sector de la industria de la música como el Estado, deben tratar de incentivar a los autores e intérpretes de música urbana para que le den a la población una calidad musical a través de estas canciones, ya que como algunos expertos han establecido, la música urbana vino para quedarse, no es una moda. Agradecemos la sintonía en este capítulo y les invitamos a acompañarnos el próximo domingo a las 6 de la tarde por Super Canal 33. Esperamos sus opiniones a través de nuestro usuario en las redes sociales @contrapunto.rd en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Hasta la próxima semana. Buenas noches.